escuchar otro episodio más de este podcast, El Búnker. Y en esta ocasión vamos a ya terminar nuestra serie de... nunca pensé realmente en el nombre para la serie, porque creo que ya se los había platicado, no recuerdo bien, pero originalmente pues nunca se me ocurrió o nunca pasó por mi cabeza hacer una serie de esto, que es como, no sé, la influencia de la cultura o la influencia de las diferentes filosofías a lo largo de la historia de la iglesia. No sé, algo así sería más o menos. Pero es bien curioso porque originalmente mi idea solamente era hacer un solo episodio, pues platicando una embarradita de todo esto. Pero me di cuenta que me era imposible porque había mucha información muy buena que quería transmitirles, que quería pues comunicarles. Porque me di cuenta que si somos intencionales en descubrir, o somos intencionales o conscientes de cómo es que se originan gran parte de nuestra forma de pensar, también es más fácil poderla detectar y más fácil poderla corregir. Entonces, pues básicamente así es como nació esta serie, que decido terminar ya con este episodio que van a escuchar el día de hoy. Aún hay muchas otras corrientes de pensamiento que el cristianismo viene arrastrando después de la Reforma Protestante, pero creo yo que ya son mínimos o ya no son tan fuertes o evidentes. Entonces, por eso decidí mejor terminarlo ya con la Reforma Protestante. Quizás solamente haya uno que es el que me quedé como que con ganas de explotarlo, pero igual, no sé, siento que necesito estudiarlo más y a lo mejor en un futuro pueda sacar esa parte o ese episodio que es acerca de el marxismo en nuestro cristianismo. Entonces siento que estaría bastante bueno. Igual, no sé, a lo mejor si es que a ti te interesa o si te gustaría escuchar también ese episodio, envíame un mensaje y a lo mejor y si me animo en hacerlo. Y si no, igual no pasa nada. Yo estoy contento con cerrarlo con este último episodio de la Reforma Protestante. Y bueno, yo espero que si tú llegaste hasta este episodio es porque ya escuchaste todos los anteriores, porque realmente este es como la cereza del pastel, en el cual se termina de sistematizar todo lo que ya se venía arrastrando en los otros 1500, 1600 años del cristianismo, de la historia del pensamiento cristiano. Siento que la Reforma es el momento en el que se le termina de dar forma al pensamiento occidental. Y hago esta aclaración del pensamiento occidental porque, pues bueno, creo que es importante por si hay alguno allí que no lo tenga presente. Pero más o menos en el año 1000 y en sus alrededores surge el gran cisma, que es la división de la iglesia entre Oriente y Occidente. Y pues bueno, todo este pensamiento cristiano en su gran mayoría estoy hablando del Occidente, porque la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, tiene una teología y tiene una perspectiva de todo muy diferente a la nuestra. Entonces, más que nada lo que estoy describiendo con esta serie es el pensamiento occidental del cristianismo. Occidental involucra al catolicismo romano, involucra a toda la rama protestante de más. No sé, llámese metodistas, bautistas, presbiterianos, carismáticos, no sé, pentecostales, hillsongianos, porque Hillsong es una denominación ya oficialmente. Entonces, todo esto viene pues de la rama protestante, definitivamente. Y todo esto es lo que hemos estado abarcando y vamos a coronarlo con la época de la Reforma. Entonces, bueno, con esta breve introducción vamos a dar, igual como en los demás episodios, vamos a dar una perspectiva a vista de águila que
que creo yo ya no va a ser necesario porque es un tema pues bastante recurrente, es un tema que la mayoría de nosotros yo creo que tenemos presentes, que es la Reforma Protestante. La Reforma realmente toma su mayor poder en Lutero, pero Lutero no fue el primer reformador. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presentes porque realmente Lutero viene ya alimentado de otros hombres, viene alimentado del valor incluso de otros hombres que ya habían entregado su vida queriendo mostrar su desespero, su enojo con respecto a la Iglesia Católica Romana. Ya habían existido otros hombres desde el año 600, 800, 1000 y en el 1200, que son como que los principales. Ya había otros hombres que habían iniciado una reforma, que habían iniciado una protesta en contra de la Iglesia Católica. Pero Lutero lo viene a coronar porque él ya estaba inmiscuido en lo más adentro de la Iglesia Católica Romana. Él ya tenía una gran influencia, tenía una gran autoridad. Ya para la época del 1517, Lutero había cobrado bastante importancia dentro de la denominación católica romana. Entonces por eso es que cuando él se manifiesta tiene un mayor impacto, porque los otros reformadores a lo mejor eran sacerdotes de iglesias pero más pequeñas, en lugares más apartados, y Lutero no. Lutero estaba en lo más profundo, en lo más arraigado, en lo más adentro de la Iglesia Católica Romana. Por eso es que tiene más trascendencia lo que él hace. Y bueno, en 1517 sabemos que Lutero clava sus 95 tesis, que si tú no has leído, hoy en día ya no tienen tanto impacto. O sea, en aquel momento sí era wow, lo que Lutero está diciendo es súper rebelde, súper punk. y sí, o sea, persona que lo leyera, persona que era impactada y no podías dejar desapercibido lo que Lutero estaba haciendo. O te unías a él o ibas en contra de él porque su mensaje era extremadamente disruptivo. Y como les comento, hoy en día si tú lees las 95 tesis, ya no, o sea, no te pierdes de mucho. Básicamente sus principales tópicos es en contra de las indulgencias o en contra de la simonía y en contra del paternalismo, el liderazgo paternalista dentro de la Iglesia Católica. Entonces, pues sí, realmente no te pierdes ya de mucho. Si tienes la oportunidad de leerlas, adelante, léelas, aunque sea por cultura general. Sería buenísimo que pudieras leerlas. Y si no, sí, no te pierdes de mucho. Y bueno, entonces Lutero empieza con todo esto de las 95 tesis y desarrolla toda una revolución dentro de la Iglesia Católica. Muchas personas empezaron a quererse unir, incluso aquí hay, como todo, influencias políticas, intereses políticos e intereses religiosos a favor y en contra de Lutero. Entonces, o sea, realmente si dijéramos que la Reforma Protestante fue pura y fue 100%, no sé, divina y perfecta y santa y llena de santidad, pues no, o sea, realmente hubo mucho cochinero también que se hizo en la Reforma Protestante porque muchos reyes, muchos emperadores estaban interesados en Lutero y lo protegieron porque a ellos les convenía poderse al fin independizar de la Iglesia Católica. Pero pues también todo el otro poder de la Iglesia Católica y los reyes que eran favorecidos por la misma Iglesia, pues estaban en contra de lo que estaba haciendo Lutero porque se les iba a caer todo el teatrito abajo, se les iba a caer todo el negocio, por decirlo así, y pues no les convenía. Entonces, en medio de todos estos intereses políticos, se desarrolla pues esta reforma. Y principalmente en aquel momento los más afectados eran los círculos de economía media y economía alta. Los orígenes
la Reforma no tenían tanto impacto o no había como que una gran influencia en las clases bajas, es decir, en los obreros, en los esclavos, pues porque muchos de ellos no sabían escribir, eran analfabetas y pues venían acostumbrados a este sistema de liderazgo en el cual no podían cuestionar. Y si había una revolución, pues ellos tenían miedo, porque tenían miedo de salir perjudicados, tenían miedo de ya no ser apoyados, de ya no ser cuidados, o de ser mandados al infierno, de ser mandados a la hoguera o todo esto. Entonces, digamos que la mayor influencia o el mayor choque de pensamientos se genera en el círculo medio alto económico y social. Y esto es importante de saberlo porque también al momento de ver los puntos prácticos, creo que vamos a encontrar algunas cosas interesantes que venimos también arrastrando de ello. Bueno, entonces en 1517 sucede todo esto, luego en 1521 Lutero es cuando termina huyendo, después de que se negó a pedirle perdón al Papa, se negó a pedir perdón públicamente, y Lutero termina huyendo, termina corriendo a ser escondido. Lutero se casa, tiene hijos, contra todo pronóstico, después de que había mantenido el celibato. Lutero por fin decide casarse, lo cual pues también es parte del legado que deja Lutero, de que los hombres, los sacerdotes, ya hoy en día los pastores, pues sí tienen el derecho a casarse, ¿no? Gracias a Lutero es que si tú eres pastor y estás casado, en gran parte se lo debes a Lutero. Esa es de las cosas buenas. Y la Reforma en general inició un cambio, un ciclo completamente nuevo dentro de la historia de todo el occidente. Porque no solamente fue una reforma religiosa, fue una reforma laboral, fue una reforma en la educación, hubo una reforma en la salud, hubo una reforma no sé, en el pensamiento, en la ciencia. O sea, realmente sí hubo una gran trascendencia en muchos ámbitos para bien con respecto a la Reforma protestante. No todo lo que vamos a hablar en este episodio va a ser malo, pero igual no le voy a dar mucho peso a lo bueno porque yo creo que la mayoría de nosotros ya lo conocemos. Al Lutero empezar a separar, por decirlo así, el estado de la iglesia o los beneficios o la ayuda social de la iglesia, pues empieza a generar un gobierno más laico, empieza a generar la ayuda social más desinteresada en lo económico y más interesada en la dignidad del hombre, lo cual es buenísimo porque antes, por ejemplo, la iglesia tenía el control de las escuelas, tenía el control de las universidades, tenía el control de la salud, tenía el control de los hospitales y por lo tanto, al ellos tener el control, pues ejercían un dominio pues algo tenebroso porque como lo decíamos en el episodio anterior, tenían por ejemplo el Index Librorum Prohibitorum, que las universidades tenían ciertos libros prohibidos y por lo tanto detenían o al menos no, bueno, a lo mejor es muy extremo decir detenían, pero sí frenaban hasta cierto punto el crecimiento intelectual de la cultura colectiva en aquel tiempo. Entonces es muy importante cuando gracias a la Reforma Lutero empieza a separar, o bueno, no fue Lutero, pero gracias a Lutero se empiezan a separar las cosas de la iglesia y pues por lo tanto el crecimiento en ciencia, el crecimiento en salud, el crecimiento en todo esto, pues es más amplio, porque ya la iglesia no se está metiendo en ello. Que sigue habiendo un gran problema y sigue habiendo cacería de brujas y cacería de personas que piensan en contra de la iglesia, sí, o sea, y a lo mejor no lo vemos hoy tan fuerte, pero hasta el día de hoy sigue existiendo todo esto. Pero gracias a Lutero también, por ejemplo, las ayudas sociales o las ayudas benéficas que antes eran en su gran mayoría impulsadas por la iglesia, lo cual es bueno, pero empiezan a tener un carácter más desinteresado y un carácter pues más amoroso porque ya era, digamos que la iglesia lo había vuelto un negocio.
Entonces, cuando se empiezan a independizar estas organizaciones, pues lo empiezan a hacer por el simple hecho del amor a las personas, por el simple hecho del amor a la dignidad del hombre. Y eso también es increíblemente bueno. Pues tenemos obviamente la imprenta, que eso, gracias a la imprenta, se revolucionó por completo todo lo que tiene que ver con respecto al conocimiento. Entonces, eso es algo muy bueno, el libre conocimiento. Y, ¿qué más? Pues sí, al separar el gobierno de la iglesia, o a causa de esto de que se separa el gobierno de la iglesia, pues ya el... mm, obviamente tiene sus cosas buenas y malas todo esto. Pero viendo lo positivo, viendo lo bueno, pues ya la iglesia empieza a tener más énfasis, o empieza a tener más enfoque en lo que le corresponde, que es la espiritualidad. Y empieza a separarse de asuntos políticos y que lo conllevaban o que lo llevaban hacia la corrupción. Y aquí nuevamente hago un paréntesis. Yo estoy a favor de que haya cristianos metidos en política. Estoy a favor de políticos que levanten, sí, que levanten los principios cristianos. Yo estoy a favor de ello, pero sin caer en el extremo de en el extremo burdo de querer imponer nuevamente como que una moral o una teología que a lo mejor ya no es aplicable socialmente a nuestra época. Entonces es un balance que yo creo que se tiene que tomar en cuenta y que a lo mejor podemos hablar en otro episodio. Pero básicamente todo esto empieza a generarse a partir del 1500 y empezamos pues sí, a frenarlo por ahí del 1800, que es donde la era de la ilustración e incluso la crítica textual y todo esto tiene más empuje y por decirlo así empieza pues sí, a frenarse la reforma. Entonces más o menos en este tiempo es en el que nos vamos a enfocar. Pero ahora no vamos a enfocarnos tanto en los aspectos históricos, sino en puntos muy específicos que, que son los que me gustaría como que traer a la mesa. Me gustaría plantearlos y que tú puedas juzgarlos desde tu perspectiva y quedarte con lo que te plazca y desechar también lo que no te agrade. Y bueno, el primer punto de las cosas que tenemos como cristianos o dentro de nuestra cultura protestante es nuestro rechazo hacia las artes. La Iglesia Católica Romana hizo un abuso, sí, un abuso extremo de las artes y empezó a lucrar con ellas, empezó a lucrar, por ejemplo, las cosas que hacen hoy los pare de sufrir, ya antes lo hacía la Iglesia Católica, ya antes la Iglesia vendía que la astilla de la cruz de Jesús, o lo veneraban, o veneraban, no sé, las túnicas de Jesús, las túnicas, o que ellos llamaban de Jesús, túnicas de los apóstoles, o que las gotas de sangre en la arena, los amuletos, las cruces, los crucifijos, y todo esto empezaron a lucrar con ello, empezaron a verlo como una forma de obtener ganancias, y se abusó de esto. Pero realmente el corazón detrás de estas cosas no era precisamente malo. Y aquí es en donde me gustaría romper con esa forma de pensar que tenemos los protestantes, que el arte es algo negativo o el arte es idolatría per se. Y eso pues está bastante anticuado ya para la época que estamos viviendo. Ya por muchos años los protestantes han desperdiciado pintores, han desperdiciado o han rechazado pintores, han rechazado escultores, han rechazado arquitecturas increíblemente buenas por condenarlas como idolatría o por condenarlas como algo satánico incluso. No sé si a alguno de ustedes les pasó que que llegaron a leer o a escuchar esos testimonios de que las figuras,
de barro, los ídolos que tienen algunas iglesias católicas, realmente tienen demonios adentro, y por eso es que esos demonios cumplen milagros, y esos demonios son los que hacen los milagros, y por eso es que no podemos ni siquiera acercarnos a ese tipo de cosas o ese tipo de pinturas, porque hay demonios, hay satánicos que oraron por esas pinturas, hay satánicos que oraron por esos óleos, hay satánicos que oraron por por estos pedazos de yeso, y tienen un gran poder. Y ese pensamiento, esa forma de pensar viene de la Reforma Protestante, porque cuando Lutero y los reformadores vieron que la iglesia estaba abusando del arte, estaba abusando de las esculturas y de todos estos ídolos, entonces empiezan a tomar represalias que terminan convirtiéndose en prohibiciones extremas con respecto a todo el ámbito artístico, cosa que venimos arrastrando al día de hoy. Y es triste porque a mí me recuerda, por ejemplo, hace como 5 meses me topé por ahí con una pintura, bueno, más que pintura, es un ícono de la iglesia ortodoxa que representa su teoría, o más bien su postura de la expiación, llamada el Christus Victor. Y está increíblemente padre el icono, porque tiene a un Jesús en el centro con una cara un tanto apagada, pero al mismo tiempo llena de color y llena de vivacidad, llena de colores muy, ¿cómo sería? Como muy vívidos, y todo a su alrededor se va como que opacando, se va volviendo grisáceo o en tono sepia, porque al final de cuentas toda la vida de Jesús es lo que lo hace victorioso. No solamente la cruz, no solamente su padecimiento, no solamente su crucifixión, sino toda su vida lo hace victorioso. Y todos en la pintura, o bueno, en este icono, están viéndolo a él. Están viéndolo el que era un ladrón, que estaba al lado de la cruz, lo estaba viendo el leproso, lo está viendo la prostituta, lo están viendo los soldados romanos, y todos desde su perspectiva, desde su postura, un poco en tonos grisáceos, están viendo ese Jesús reluciente, están viendo ese Jesús lleno de colores, lleno de vivacidad, lleno de amor, lleno de armonía. Y es un icono, es una pintura increíblemente genial. Y entonces cuando yo la vi, dije, esta, no sé, me transmite mucho, o sea, realmente me deja reflexionando mucho. Y decidí guardarla y ponerla como protector de pantalla en mi teléfono. Y yo casi nunca presto mis cosas. Y en una ocasión mi suegra se queda sin batería, si no mal recuerdo, y me pide mi teléfono para hacer una llamada. Entonces, pues sí, yo decido prestárselo. Digo, pues es mi suegra, obviamente. Entonces, cuando le presto mi teléfono y ella ve esa imagen en mi celular, lo primero que fue es como que se le abrieron los ojos y me volteó a ver y me dijo, ¿y ahora tú? ¿Por qué tienes este santito aquí? Y en ese momento pasaron muchísimas cosas por mi cabeza, pero luego dije, tranquilo, es tu suegra, no te metas en problemas. Entonces solamente sonreí y le dije, no, no es un santito, solamente es una pintura. Y ella me dijo, pues por eso es un santito. Entonces me seguí calmando y dije, no, mire, o sea, realmente solamente es una imagen que representa cómo es que Jesús es victorioso, pero pues yo no lo estoy idolatrando, yo no la estoy venerando, simplemente me recuerda a ese Jesús victorioso. Y traté de cerrarlo ahí, y luego ella me dio más argumentos y me empezó a mostrar cosas, pues sí, o sea, de la Biblia, en donde no debemos hacernos figuras de las cosas que están en el cielo, no debemos hacernos figuras de los animales y de las estrellas y todas esas cosas que vienen en la Biblia, que yo estoy de acuerdo que están ahí, pero yo obviamente no quise discutir con ella. Entonces digamos que traté de llevar las cosas por la paz. Pero al final de cuentas me di cuenta que esta forma de pensar no solamente está en mi suegra. Esta forma de pensar habita en una gran mayoría de cristianos, habita en una gran mayoría de protestantes,
que rechazan todo lo que tiene que ver con el arte. Y eso es muy triste, porque se están perdiendo de una experiencia completamente divina, se están perdiendo de una experiencia que puede llevarles a la contemplación de las cosas sobrenaturales, de las cosas divinas. Por causa de la reforma protestante es que muchos cristianos hoy en día ya no tienen una cruz en su casa, porque piensan que eso es idolatría. Se avergüenzan si ven o si van a una casa de alguien y tiene algún crucifijo o algún Jesús crucificado, si tienen una pintura de la Santa Cena, o si tienen, no sé, alguna estatuilla de algún Jesús cargando la cruz o de algún Jesús vivo. Todo esto, los protestantes prácticamente se asquean de esto, se avergüenzan de las personas que tienen esto. Incluso de esas grandes pinturas que hay en las iglesias que están increíbles, o sea, tienen tanta belleza, pero nuestro pensamiento protestante nos ha generado una barrera que no nos permite disfrutarlo, que no nos permite ver la belleza de ese arte. Porque al final de cuentas, y se me acaba de ir quién fue el que dijo esa frase, no sé si fue Calvino o fue Lutero, pero alguno de los dos acertaron mucho cuando dijeron que el corazón del hombre es una máquina de ídolos. Al final de cuentas, el que lo vuelve un ídolo, al final de cuentas, el que lo vuelve algo, sí, algo idolátrico, es nuestro corazón, es nuestra naturaleza, es esa capacidad que tenemos para acostumbrarnos o para resignarnos a las cosas palpables y materiales porque son más fáciles que las cosas invisibles o las cosas sobrenaturales. Pero podemos volver ídolo a nuestra esposa, podemos volver ídolo a nuestro trabajo, el dinero, incluso nuestro conocimiento puede volverse un ídolo, nuestra propia perspectiva, nuestra propia identidad, nuestro ministerio, todas esas cosas se pueden volver ídolos. Nada más que como protestantes no nos gusta reconocer que también nosotros somos idólatras. Pensamos que solamente los católicos son los idólatras. Pensamos que solamente ellos, que su iglesia está llena de estatuitas o está llena de, no sé, de cuadros y estas cosas. Pensamos que solo ellos son los idólatras. Y cuando como cristianos o como cristianos protestantes, por decirlo así, de las cosas que más les juzgamos a nuestros hermanos católicos, son esas cosas y decimos, es que ellos son idólatras, es que ellos adoran a la virgencita tal y adoran al santito tal y adoran la pintura tal, cuando no nos damos cuenta de que nosotros también hemos fabricado nuestros propios ídolos. También nosotros tenemos nuestros propios ídolos, pero pensamos que solamente idolatría es aquella que está plasmada en algo material, en algo físico. Y esa forma de pensar viene por causa de la Reforma Protestante. Entonces, para concluir este punto, a mí me gustaría invitarte a que tú aprendas a desechar esa forma ya de pensar de que una pintura, un óleo, tiene demonios adentro, por ejemplo. O que una estatuilla tiene demonios adentro y ya es mala por sí misma. Si te soy sincero, yo en mi casa tengo mis propios iconos. Por ejemplo, tengo una cruz. Sí tengo una cruz en mi pared que me gusta mucho verla. Tengo postales que son iconos ortodoxos, tengo imágenes. Me gusta mucho la arquitectura sacra, me gusta mucho la arquitectura gótica, la arquitectura que se desenvolvió en toda esta época, porque al final de cuentas apunta hacia algo mayor. Y esa es la clave. Cuando tú te quitas ese paradigma o te quitas ese tabú de que las cosas materiales o las cosas o las representaciones icónicas de las cosas celestiales son ídolos, entonces ahora puedes verlos como algo que te lleva o que te conduce hacia algo más grande. Y entonces ya puedes disfrutarlo. Yo una vez, platicando con mi esposa, ella me contaba que cuando ella era misionera, una vez entró a la casa de una señora
Y esa señora tenía un montonal de cruces en toda su casa, tenía muchas, muchas cruces. Y cuando llegó uno de los misioneros, le empezó a decir, es que usted tiene que tirar todo esto es basura y todo esto ofende al Señor, todo esto es pecado porque usted está idolatrando. Y la señora, en lugar de querer aceptar su evangelio, en lugar de querer aceptar lo que ellos tenían para decir, la señora se cerró por completo y les dijo, ¿ustedes por qué quieren tirar aquello que me recuerda a mi Salvador? Y cuando me contó esto mi esposa, o sea, yo dije, wow, esa señora tiene un mayor entendimiento de ciertas cosas espirituales que muchos de nosotros no tenemos. A mi esposa le cambió eso por completo su manera de verlo, estos íconos. Es que es la palabra correcta, porque se vuelve un ídolo cuando tú lo idolatras, cuando tu corazón lo idolatra, pero en sí mismo es un ícono, es una representación de algo celestial. Si tú te pones a venerarlo y a idolatrarlo, ok, ahí sí ya hay un problema. Pero si tú entiendes que esto solamente te conduce a la adoración de algo más grande, entonces ahí sí es cuando sabes valorarlo y disfrutarlo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas o es uno de los puntos que quería yo traer a la mesa. Otro de los puntos más dolorosos de la reforma protestante que venimos arrastrando como cristianos es esa facilidad que tenemos para traer división. Al año 2014, si no mal recuerdo, se lanzó una estadística en Estados Unidos. Ya saben que los gringos hacen estadísticas para todo. Y más o menos ellos hacían un cálculo de que para ese año había ya más de 3,000 denominaciones. Y díganme si esto no es algo triste. Porque muchas de ellas son denominaciones incluso divididas por cosas ridículas. Por ejemplo, el Bautista del Sur es diferente al Bautista del Norte porque el Bautista del Sur sí cree que no sé, que la Santa Cena es transfigurativa y el otro no. O por ejemplo los presbiterianos del este o los presbiterianos del oeste. Los presbiterianos del este que mujeres se sientan de un lado y hombres se sientan del otro. Y los otros presbiterianos no. Entonces ya por cosas tan ridículas como esas, ya son una denominación diferente. Y esta facilidad que ahora tienen los cristianos, que ahora tenemos los cristianos, de traer división, viene a causa de la reforma protestante. Porque adoptamos y no quiero que se malinterprete, pero ese espíritu de que si algo no me gusta, ok, entonces me voy a oponer a ello. Si algo no estoy de acuerdo, entonces voy a mostrar mi rebeldía en contra de eso y me voy a ir aparte. Estoy seguro de que tú vas a estar de acuerdo conmigo en que una gran mayoría de las iglesias que conocemos provienen de una división de una iglesia más grande. Aquí en Puebla pasó mucho eso y es triste porque en aquellos momentos pues eran iglesias grandes que luego por problemas de líderes o por problemas entre pastores o por problemas de incluso competencia o diferencias doctrinales decidían separarse y terminaban mal. O sea, terminaban separando a la gente, terminaban rompiendo el corazón de las personas y traían mucha división. Y luego sumado al liderazgo paternalista de decir, ahora tú no te puedes juntar con esa iglesia, ahora tú no puedes ir a esa iglesia, o tú no puedes cambiarte de iglesia porque eso no le agrada a Dios, o porque ellos están mal, o porque ellos nos lastimaron, o lo que sea. Y esta facilidad que tenemos para traer división, tristemente tiene un mayor auge en la reforma protestante. Porque antes, a lo mejor va a sonar irónico, pero antes de Lutero, la iglesia católica, bueno, antes incluso también del gran cisma de Oriente, pero la iglesia era una, la iglesia estaba unida, o sea, tenían una misma forma
de enseñar, tenían una misma perspectiva teológica, tenían una misma doctrina. A lo mejor no era la mejor, a lo mejor tenían cosas que estaban incorrectas, pero estaban unidos, pero tenían un mismo... lo que enseñaban en tal capilla lo enseñaban en la otra. Lo que enseñaban en tal, no sé, en tal comunidad es lo mismo que enseñaban en la otra que estaba al otro extremo del país. Porque había una unidad regida por, por la misma unidad de la iglesia. En cambio, a causa de la reforma protestante, hoy en día ya no hay esa unidad. Hoy en día se predica cada quien a lo que le place, a lo que le enseña su denominación, a lo que le enseña su corriente o su filosofía o incluso su revelación personal. Y por eso es que la iglesia cada vez es más diferente. Por eso es que la iglesia es cada vez más apartada, es cada vez más lejana. Y eso es muy triste porque aunque es buena la diversidad, igual no quiero aquí que me malinterprete, no estoy diciendo que todos tenemos que pensar igual o que todos tenemos que tener la misma doctrina. Es buena la diversidad porque abarcamos diferentes nichos, abarcamos diferentes públicos objetivos, pero el problema está en ese espíritu de división, en ese espíritu, en ese corazón de querer traer división en todo. Y eso pues es algo que nos heredó la Reforma Protestante y que nosotros como cristianos deberíamos de empezar a atacar. ¿Y cómo? Pues a través de la unidad, a través de decir, ok, yo soy presbiteriano, pero los bautistas también son mis hermanos. A lo mejor no tenemos la misma doctrina, pero seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Incluso tengo un capítulo que se llama Espíritu Anticatólico, que yo te recomiendo mucho. En ese episodio hablo un poco más a detalle de esto, entonces igual no quiero dejar mucho tiempo aquí, pero, pero tenemos que cambiar esa perspectiva de decir, es que yo estoy bien y ellos están mal. Es curioso porque entre los mismos reformadores se llamaban herejes todo el tiempo. Lutero llamaba hereje a Servet, Servet llamaba hereje no sé, a Calvino, Calvino llamaba hereje no sé, a Lutero y Lutero a su maestro y luego a sus discípulos y entre unos y otros todos se llamaban herejes y todo era un caos. O sea, porque ellos mismos ni siquiera estaban de acuerdo, pero veían más sus diferencias de lo que podían encontrar unidad o de lo que podían encontrar a Jesús en cada una de sus diferentes posturas o formas de creer. Y eso es algo que sí me gustaría que pudiéramos cambiar en nuestra manera de ver la iglesia. Ya no se trata de división, ya no se trata ok, si no estoy de acuerdo me voy, sino aprender a valorar, aprender a disfrutar de la diversidad, aprender a disfrutar y ver la forma en la cual podemos traer unidad y no traer división. Entonces, no sé, es algo que sí me importa mucho que puedas tener claro que es una mala práctica que nos heredó la época reformada, perdón, la reforma protestante, esa facilidad de dividir el cuerpo de Cristo. Otro punto es esa misma, por lo mismo, o sea, de hecho van de la mano, pero este punto es más enfocado a esa mentalidad de ellos contra nosotros. Se me hace muy triste el ver cómo es que iglesias presbiterianas no saben disfrutar de un culto pentecostal. Se me hace triste cuando alguien carismático va a una iglesia bautista y se aburre. O cuando como protestantes vamos a una iglesia católica solamente a juzgar y a criticar. Y esa mentalidad de ellos están mal, nosotros somos los que estamos bien, creo que también ha traído más división y ha traído más problemas a la iglesia de lo que muestra el amor de Jesús. Como aquella frase que igual dije en aquel episodio de Espíritu Anticatólico, de en lo esencial unidad y en lo demás, en la diversidad, paciencia o en lo demás respeto,
pero sobre todo amor. O sea, esa es la clave, y eso es algo que tenemos que tener tatuados en nuestro corazón, porque muchas veces, y aquí voy a tocar otro tema espinoso, el problema de la sola escritura es que la hace cuadrada. El problema de la Biblia inerrante e infalible es que lo hace cuadrado. Y al volverlo cuadrado, creemos o adoptamos la posición de que mi interpretación es la correcta. Mi interpretación es la que está bien y ustedes están mal. Y eso empieza a crear esa mentalidad de que, por ejemplo, si yo leo en la Biblia que la mujer no puede predicar, entonces ellos, los otros que sí tienen mujeres predicadoras, ellos están mal. Yo estoy bien. Pero ¿qué pasa si el otro también en la Biblia encontró mujeres que predicaron a lo largo de toda la historia del cristianismo? También hubo profetas, mujeres, que también hubo apóstolas, que también hubo maestras, que también, o sea, y entonces los dos están fundamentándose en la Biblia, pero los dos tienen la mentalidad de ellos están mal y yo estoy bien. ¿Por qué no simplemente respetar y amarnos? ¿Por qué no simplemente decir, ok, a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero si ellos lo deciden hacer así, está bien, los vamos a respetar. Si ellos deciden hacerlo así, perfecto, no importa, no afecta el cuerpo de Cristo, no afecta el cristianismo. Más daño nos hacemos con esa competencia entre denominaciones, con esa competencia entre iglesias, con esa competencia entre perspectivas, de lo que hacemos más vívido o hacemos o traemos más el reino de los cielos aquí a la tierra. Entonces sí me gustaría hacer ese llamado de atención a decir, dejemos a un lado esa mentalidad de ellos contra nosotros, incluso fuera de las denominaciones y de las religiones, porque también esta actitud a la defensiva de decir los testigos de Jehová están mal y son unos herejes que se van a ir al infierno, eso hace que ellos se cierren al cristianismo. Entonces esa actitud de ellos son sectarios y son herejes y paganos que se van a ir al infierno, en lugar de acercarnos a ellos, en lugar de poderles compartir del amor de Jesús, incluso si ellos no cambiaran su religión, nuestro deber como cristianos es amarlos, no condenarlos. Incluso si ellos mueren siendo mormones, nuestro deber como cristianos es amarlos, es apoyarlos, es estar con ellos, es respetarlos. O sea, no sé, sí me gustaría que aquí pudiéramos reflexionar en esto. No se trata de convencer a los demás de que están mal. Se trata de amarlos y que el Espíritu Santo sea quien los convenza. Pero ¿cómo van a creer si los mismos cristianos no dejan de pelearse entre ellos mismos por esa mentalidad de que yo tengo la razón y ustedes no? Y bueno, ese es otro punto que venimos heredando de la Reforma Protestante, porque Lutero, por ejemplo, estaba... él creía en la transubstanciación, es decir, él creía, o incluso los luteranos al día de hoy creen que cuando se participa de la Santa Cena, estás comiendo a Jesús mismo, es Jesús mismo, es su carne, es su sangre misma la que estás ingiriendo. Y por el otro lado, Calvino no creía esto, entonces ya entre ellos mismos, que eran los reformadores, nuestros grandes íconos, nuestros grandes teólogos, ni siquiera ellos estaban de acuerdo. Y tenían estos choques y Lutero decía que los que creían en esto estaban endemoniados y eran parientes de Satanás. En esas palabras, a lo mejor pocas más, pocas menos, pero eran palabras que Lutero usaba para describir a los que no creían en la transubstanciación. Y digo, nuevamente, con el cuidado, ¿no? O sea, no todo fue malo. Por eso, al principio del podcast, quise, pues sí, sacar a recordar un poco lo bueno, pero estamos viendo cómo es que las cosas malas han influenciado nuestro cristianismo. Y bueno, el siguiente punto, que sería ya el cuarto. El primero fue el desprecio por el arte. El segundo fue nuestra facilidad de traer división. El tercero fue esa mentalidad de ellos contra nosotros. Y el cuarto punto es que gracias a que hubo una apertura
en la Biblia hacia todas las personas, entonces los teólogos empezaron a aferrarse más bien a esta idea de sistematizar a Dios. Y eso es algo que definitivamente es muy triste y muy malo que venimos arrastrando los protestantes. Tenemos teologías sistemáticas de todo tipo. Tenemos teología sistemática pentecostal, reformada, luterana, calvinista, que es la... ya hasta se me olvidó el nombre. Es la famosa Institución Cristiana de Calvino. O sea, y es el afán de los hombres querer encerrar a Dios en una caja, encerrarlo en un cuadrito, porque si yo lo entiendo, entonces lo puedo conocer. Es ese afán de decir, tengo algo dominado o tengo el conocimiento completo de algo, entonces ya sé qué es lo que va a pasar. Ya puedo descansar, porque a los hombres nos da miedo lo desconocido, a los hombres nos aterra lo misterioso, nos aterra lo que no sabemos, lo que no conocemos, y por eso tenemos esa tendencia que gracias al impulso de la Reforma Protestante tiene más valor y más valentía a decir, ok, pues entonces vamos a sistematizar a Dios. Dios, su gracia es A, B, C, D y E. La soteriología es A, B, C, D y E. Y no sé, la demonología es A, B, C, D y E. La angiología es A, B, C, D y E. La neumatología es A, B, C, D y E. Y fin. Terminamos, ok, ya entiendo perfectamente a Dios, ya sé cómo actúa Dios, ya sé qué es lo que Dios va a hacer, ya sé qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Ahora sí, puedo vivir tranquilo en que ya conozco perfectamente a Dios y ahora ya no me va a sorprender. Y este es un gran problema porque aparte de que trae división, nos cierra por completo a experimentar a Dios en su abundancia, en su sobrenaturalidad. Nos cierra por completo a experimentar a Dios de formas que no conocemos y que no entendemos. Y yo siempre he tenido esta batalla de decir, ¿por qué Dios tiene que cerrarse a lo que yo pienso de Él? Dios es mucho más grande de mis pensamientos, Dios es muchísimo más grande que mi cajita o que mi cuadradito de teología sistemática. Él es incomprensible, Él es inefable, Él es incomprensible, pero aún así, nuestra teología más perfecta sigue siendo Jesús. Y Jesús es misterioso. Jesús no tenía un sistema, no tenía fórmulas. Jesús simplemente lo hacía, pero Jesús simplemente actuaba. Pero si algo nos deja claro Jesús y los evangelistas, es que el motor principal de Jesús era el amor. Entonces nuestra teología más perfecta es Jesús y es el amor. En base al amor podemos desarrollar una teología. No una teología sistemática porque volvemos a caer en el error, pero sí nos acerca a un mayor entendimiento de quién es Dios. Y experimentarlo y conocerlo de formas que no sabemos es parte de la riqueza del cristianismo, es parte de la riqueza, es parte de lo hermoso de pasar toda una vida queriendo conocer a ese Dios que es infinito y eterno, que no podríamos ni siquiera conocer un poco. Pero nos perdemos de mucho al cerrarnos a una teología sistemática, al cerrarnos a una tradición o al cerrarnos a una denominación. Me encanta la multiforme gracia de Dios, que puedes ir a una iglesia bautista y encontrar a Jesús por medio de sus himnos. Puedes ir a una iglesia metodista y darte cuenta de su amor hacia la sociedad. Puedes ir a una iglesia carismática y pasártela increíble en sus momentos de alabanza y sus predicaciones. Puedes ir a una iglesia carismática y sentir la presencia del Espíritu Santo, porque al final de cuentas Dios está en cada una de ellas, pero también nosotros mismos limitamos a Dios conforme a nuestra forma de pensar. No es que solo los carismáticos o solo los pentecostales van a experimentar al Espíritu Santo, sino quizás es porque nosotros mismos, por ejemplo los bautistas o los presbiterianos, cierran esas puertas a creer de, ok, Dios no actuó así, entonces por lo tanto yo no espero eso de Dios. Y no lo experimentamos, nos cerramos a esa experiencia.
Y por el otro lado, a lo mejor las ramas más protestantes pueden cerrarse hacia la tradición y también se pierden de toda una belleza increíble de las tradiciones que tenemos como cristianos. Y pues creo que también es como un llamado de atención a decir, hey, no sistematicemos a Dios. Aprendamos a disfrutar de su abundancia. Aprendamos a sumergirnos en sus abismos. Aprendamos a sumergirnos en su inefabilidad, inexplicable. Y pasemos nuestra vida en ello. Aunque no sepamos a ciencia cierta todo lo que tiene que ver o cómo somos salvos y el supralapsarianismo y el infralapsarianismo y todas estas cosas que al final de cuentas no lo sabemos a ciencia cierta, porque en la Biblia vas a encontrar posturas para ambas y aquí es donde yo te digo, la Biblia sí se contradice, la Biblia sí tiene errores históricos, geográficos, pero la Biblia, si en algo es infalible, es en mostrarnos a la salvación, en mostrarnos a Jesús, en mostrarnos la obra redentora de Dios y el interés divino hacia la humanidad. En eso la Biblia sí es infalible y con eso a mí me basta. Todo lo demás puede al final de cuentas quedar en el misterio. Y es importante bueno, a lo mejor este es un paréntesis, pero a lo mejor le va a traer paz a alguien por ahí que lo esté escuchando. Porque si tú te aferras a creer que la Biblia es infalible e inerrante en todos los aspectos, créeme que si tú de pronto la ciencia empieza a demostrarte geográficamente, arqueológicamente, históricamente que eventos no sucedieron como dice la Biblia, o una de dos, o tu fe se te viene abajo o terminas abrazando una mentira. Entonces creo que hay algo bueno en la flexibilidad de decir la Biblia puede tener errores, pero si en algo no se equivoca es en mostrarme a Jesús y en mostrarme a ese Dios interesado en la humanidad. Y por último, me gustaría cerrar con proponerles que es gracias o por culpa, como quieras verlo, de la Reforma Protestante, que la imagen que generamos de Dios, que ya venía siendo arrastrada de un Dios airado, aquí es en donde se corona por completo. Gracias también a la sistematización, perdón. Tantas palabras complicadas ya a estas horas de la noche ya empiezan a crear un efecto extraño en mi lengua. Pero por causa de la sistematización de Dios y a fuerza tener que encasillarlo todo en algo, terminamos atribuyéndole sí, esos atributos humanos, entre ellos la ira divina. Y tenemos esas grandes predicaciones como pecadores en las manos de un Dios airado, o esas predicaciones de el casi cristiano, o no sé, no se me ocurre el nombre de alguna otra. Pero todas estas predicaciones que al final de cuentas nos muestran a un Dios al que, siendo sinceros, más que una reverencia o más que amor, nos muestran a un Dios al cual hay que temerle. Nos muestran a un Dios lejano, frío, apático, airado, enojado y presto a condenarnos y a consumirnos en su ira. Y todo esto es desarrollado por lo que venía arrastrándose, porque estamos hablando del 1500, 1600, 1700, en el cual todavía existía este paternalismo, y era lógico para los teólogos de esas épocas añadir este atributo, sumado por ejemplo a que Calvino y Lutero ambos tenían perspectivas de abogados. Lutero iba a ser abogado. Calvino estudió como abogado, entonces su manera de ver las cosas era desde una perspectiva de un abogado, desde una perspectiva penal, desde una perspectiva de un juez, desde una perspectiva de transferencia, y es inevitable ver en su institución las influencias de su oficio al momento de desarrollar su teología. Y esto es un gran problema para los cristianos de nuestra época, porque
no es ya, no es sostenible con la evolución del pensamiento humano, no es sostenible un Dios que se comporta de esta forma, un Dios airado, un Dios enojado, un Dios que solamente busca condenarte. No es sostenible a lo largo incluso de la misma exégesis bíblica, no es sostenible. Y no sé, solamente me gustaría que si tú aún vives con ese tormento de que en cualquier momento Dios se le va a acabar su misericordia, su gracia y te va a consumir en fuego ahí en tu casa, o, o vas a chocar o te vas a morir porque le has estado fallando toda tu vida, hey, me gustaría que tuvieras paz. Me gustaría decirte que ese no es el Dios que nos muestra realmente la Biblia. Ese no es el Jesús que nos muestra la Biblia. No es el Jesús de los evangelios, que de una u otra forma es la imagen del Dios invisible. Y pues sí, creo que con eso es con lo que más me gustaría terminar. Creo que al final de cuentas ese es el énfasis de toda esta serie, que tú te animes a experimentar a Dios de una forma diferente y a pasarlo por el filtro del amor antes de cualquier otro filtro. Sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, sé que muchos van a decir que soy un hereje, sé que a muchos no les va a parecer, pero al final de cuentas me gustaría invitarte a que tú experimentes a Jesús en base al amor y no en base al miedo. Que tú busques la santidad en base al amor y no en base al miedo. Que tú ames a Dios por amor y no por temor. Y pues sí, creo que es todo. Espero que les haya agradado, que les haya gustado. Y básicamente son los principales puntos en los cuales quería enfocarme con respecto al reformismo en nuestro cristianismo. Gracias por escuchar de nuevo y nos vemos la próxima semana. Dios con ustedes.